Sumamos por ello a Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador además del Centro de Estudios de Guatemala, el CEG. Qué placer tenerlo en Es Noticia. Bienvenido. Igualmente, Paula, un abrazo. Sandino, ¿cómo entender que el presidente electo de Guatemala se ha reunido ya con los magistrados de la Corte y esto de alguna manera para garantizar que lo que se ha desarrollado dentro del proceso eleccionario pues es legal? Pero el Ministerio Público tiene otra línea totalmente contraria. Y sumamos un dato más, el hecho del restablecimiento de una reinstalación prácticamente de esta transición. ¿Por qué entonces se configura la frase de un golpe en marcha? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad lo que está pasando es que la sociedad guatemalteca entre la primera y segunda vuelta dio un giro inesperado hacia un proyecto progresista, hacia un proyecto donde su bandera principal es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y hemos tenido 69 años un sistema de derecha corrupta que ha gobernado este país y la sociedad dijo basta ya. Es decir, hay que ver este momento histórico mucho más allá que una transición y que un cambio de gobierno y un cambio de partidos. Este es el colapso del sistema económico, político y social instaurado desde la invasión de Estados Unidos a Guatemala en el 54, un régimen cerrado, anticomunista, conservador, de derecha, que hoy la sociedad dijo basta ya y establece y vota por este candidato progresista que además es hijo de Juan José Arévalo, quien encabezó esa gesta revolucionaria del 44 al 54. Entonces, tenemos que entender que el marco es mucho más complejo porque estos que han gobernado 69 años este país, la élite económica, la élite empresarial, la élite política y militar, están en un momento que no quieren soltar el poder y por eso todas las acciones del Ministerio Público son un intento de golpe de Estado, son financiadas por ciertos sectores recalcitrantes del poder económico y político y son además la muestra de la derrota de la derecha que desde que fue derrotada entre la primera y la segunda vuelta acudieron a la narrativa del fraude. Lo que hace el Ministerio Público es darle narrativa a esta justificación de que perdió la derecha porque hubo fraude y perdió la derecha porque no tiene nada que ofrecer a Guatemala y la población está harta de los malos gobiernos de derecha corrupta. Entonces, lo que estamos viviendo es una transición de modelo. Estamos un modelo caduco que no quiere ceder el poder y una fuerza política respaldada por la mayoría de ciudadanos y la población en general que quiere ese cambio. Entonces, esa es la circunstancia que estamos viviendo. Sandino, con esta radiografía, hoy vemos a mucha gente movilizada, llegando desde el interior del país, sobre todo en el occidente de esa nación que ha decidido apostarse en estas carreteras, pernoctar, como decía nuestro corresponsal, hasta que haya una respuesta, hasta que esta persecución política, como la ha calificado el propio presidente electo, pues termine, cese. Pero aquí hay dos escenarios que me gustaría analizar. El primero, el interno. ¿Qué va a pasar en caso de que se anulasen estas elecciones? Si esto es posible, estamos hablando de una convulsión social sin precedentes. ¿Eso es lo que se trata de orillar? Sí, o sea, ellos quieren imponer que Arévalo no sea presidente. Ese es el intento que ilegal y espuriamente está intentando hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede cancelar una elección, ni siquiera puede cancelar un partido. Es decir, hay formas violentas, ilegales, que van desde atacar al tribunal, desde atacar al partido Semilla y atacar, porque lo han hecho últimamente, la criminalización de los operadores de justicia
comprometidos en la lucha contra la corrupción. En este Entonces, sentido, este cambio... Sí, en este sentido, entonces podría configurarse esa figura, si vale el término también judicial o penal, de que antes de que Arévalo asuma la presidencia podría ser procesado, enjuiciado, es decir, tratar de evitar que tenga inmunidad para que se le procese por un juicio de responsabilidades en caso de encontrársele responsable de lo que se le acusa. No, de ninguna manera. Por eso estos son intentos de golpe de Estado que no tienen futuro. ¿Por qué no tienen futuro? Porque Bernardo Arévalo tiene primero, y los diputados de Semilla tienen una protección, tienen antejuicio que los protege la ley. En segundo lugar, el Tribunal Supremo Electoral está a favor de este proceso de transición democrática y pacífica. Lo que tenemos es un conflicto de instituciones. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima y ya dio como candidato vencedor a Arévalo y nadie puede cambiar eso, nadie. El Ministerio Público está intentando criminalizar, utilizando un juez, tratando de cancelar el partido, cosa que no puede, porque el tribunal es el único que puede cancelar partidos en las leyes guatemaltecas. Entonces, lo que estamos viendo es un golpe de Estado, pero fallido. O sea, lo están intentando porque no quieren dejar el poder, pero no tienen facultades legales ni para evitar de que Arévalo asuma la presidencia, ni para procesar a Arévalo, ni por cancelar al partido Semilla, porque eso le corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral, que está bajo ataque del Ministerio Público también. Entonces, estamos en una pugna de poderes, estamos en que el Tribunal Supremo tiene el respaldo de Semilla, hoy fue el presidente electo, y tiene el respaldo ciudadano. Entonces, no se va a permitir que se consuma el golpe de Estado. Pero lo que están haciendo, que es ilegal, ilegítimo, irracional, sí es un intento de golpe de Estado. ¿Cómo leen el guiño que hace Estados Unidos, que ha mencionado que utilizará todas las herramientas que esté a su alcance para evitar que este tipo de conspiraciones, las ha calificado así, se consumen por este intento de golpe, y cuando además el presidente electo compartía a través de sus redes sociales una reunión virtual o telemática con el secretario de Estado Antony Blinken? La pregunta es, Arévalo, ¿qué busca en Estados Unidos y por qué afianzarse a algo que históricamente pues, le ha generado tanta injerencia a Guatemala? Así es. Creo que la respuesta a esa pregunta lo analizamos en el primer momento del contexto. Si se diera el golpe de Estado y si hubiera una manera violenta de derrocar a Arévalo, lo que tendríamos aquí sería una nueva guerra civil y un caos nacional. Eso no lo quiere nadie. Nadie quiere que este país se vaya al caos. Y ellos están provocando el caos. Entonces creo que hasta Estados Unidos tiene la preocupación que si no se respeta la voluntad expresada en las urnas, aquí puede haber un caos nacional. Ya se han manifestado los pueblos originarios, está la gente en la calle, está movilizada y no van a permitir que den el golpe de Estado. Entonces, más le conviene a la comunidad internacional apoyar los resultados electorales que apoyar el golpe de Estado. ¿Qué está en juego en el país, más allá de los intereses de desarrollo, por supuesto, que es lo primero que colocan sobre la mesa estas organizaciones sociales que se movilizan esta jornada? Pero, ¿qué otros intereses se barajan en una nación que quiere salir de este retardo prácticamente que ha dejado anteriores gobiernos con estas políticas, no solamente internas, sino también esa política exterior que no le ha permitido relacionarse o integrarse quizás ni siquiera a los países centroamericanos, menos latinoamericanos? Así es, creo que es muy claro el cambio drástico que significa el gobierno de Arévalo en todos los sentidos. Estamos en el fracaso de las políticas de los últimos gobiernos, estamos en primer lugar en un 60% de la pobreza y más del 20% en extrema pobreza. Esas son las cosas estructurales que tienen que cambiar. Somos el país más desigual de América Latina. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Somos un país que lo que promueve es la migración. Tenemos 4 millones de migrantes en los últimos 2 gobiernos.
Entonces, la situación nacional es la que justamente le dio la oportunidad a Arévalo para cambiar drásticamente la política exterior. La política exterior ha sido totalmente aislacionista. Estamos aislados del mundo. Lo que propone Arévalo es un país abierto a todas las corrientes y países del mundo, porque lo que necesitamos, Guatemala, es justamente tener una apertura económica, política y social con el mundo entero. Entonces, esta derecha recalcitrante nos fue aislando del mundo, nos fue aislando de la economía y fue dando solo privilegios a estas minorías enriquecidas que hoy financian el golpe de Estado. Por eso es que lo que se juega en Guatemala es mucho más allá que una transición y un cambio de gobierno. Se está jugando la democracia y se está jugando un avance democrático finalmente después de 69 años de oscurantismo en el país. Sandino, ¿cuál crees que sea la salida cuando además se convoca a una unidad nacional, a un diálogo que no se puede entablar porque hay intereses de por medio que ya los has marcado y que esto impide no solamente que el país pueda tener una transformación y también una reingeniería económica que tanta falta le hace en medio de hechos de corrupción que prácticamente han denotado en los últimos años una tendencia? Por eso se conoce Guatemala y eso se trata de revertir. Así es. Yo creo que por eso decimos que es un momento histórico. Es un momento histórico porque Guatemala y la sociedad ha tomado el control de su futuro. Ha decidido cambiar radicalmente lo que estaba pasando. Ha decidido sacar a los corruptos. Y eso significa muchas cosas para la vida cotidiana del guatemalteco y la guatemalteca. Significa transitar por un país más democrático, más incluyente, donde se respeten los derechos de los pueblos originarios, donde se respeten los acuerdos de paz. Hay que recordar que nosotros venimos de un conflicto armado y donde hay una ruta como país en los acuerdos de paz que los últimos gobiernos olvidaron. El gobierno de Arévalo va a rescatar los derechos humanos, va a rescatar los acuerdos de paz, va a rescatar la política internacional abierta, va a rescatar todo lo que significa para el país dignificarse y salir de esas listas de los países más desiguales, más pobres y con mayores indicadores de pobreza, miseria, hambre, en los cuales da vergüenza la producción de riqueza que tiene este país y la pobreza y la miseria en que vive la mayoría de la población. Todo eso es el inicio del cambio de este país. Pero por supuesto, no va a ser fácil llegar primero al 14 de enero a la toma de posición de Arévalo, porque van a seguir en este intento de golpe de Estado. La última pregunta, Sandino: si logra juramentarse Arévalo como presidente de Guatemala, asume posesión, ¿qué tan fácil le va a ser gobernar en estas condiciones? Porque tiene un ministerio público adverso, políticamente confrontacional. Mira, creo que una de las condiciones que tú mencionabas, un diálogo nacional es necesario, pero también es necesario sentar bases mínimas, y esas bases mínimas significan la salida de la fiscal general y el fiscal Curruchiche. Esa es una condición mínima básica de gobernabilidad. No se puede tener gobernabilidad con una institución corrupta, cooptada, que está atacando al poder público, y no se puede admitir ni aceptar que ellos sigan ostentando ese poder. Por lo tanto, las condiciones básicas para avanzar y para haber diálogo y para avanzar en acuerdos nacionales es la salida de la fiscal general y el fiscal Curruchiche de esa institución. A partir de ahí, entonces, se puede generar procesos de diálogo. Va a ser difícil la gobernabilidad, pero creemos que poco a poco la mayoría de sectores sociales, empresariales, políticos, se están sumando a entender que esta oportunidad histórica tenemos que aprovecharla. Sandino Asturias, un placer conversar con usted. Así entendemos lo que realmente sucede en el país, lo que está en juego y este tipo de movilizaciones que no van a salir de las calles en exigencia de la renuncia también de la fiscal general Porras en ese país que ha politizado, denuncian ellos, y ejerce una persecución política contra el presidente electo, nada más ni nada menos.
Gracias por su tiempo para Es Noticia. Un abrazo, Paula. Un abrazo para usted. Al regreso.